Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que a mí personalmente, respetando naturalmente las formas de hacer política de cada uno, a mí me ha dado ganas de ponerme aquí una pegatina que ponga: defiendo el comercio a los autónomos y a las pymes de Aragón. No, pero, señor Echenique, le voy a leer la resolución de una propuesta que hicimos en favor del comercio de los autónomos y las pymes de Aragón, y votaron que no ustedes, junto con el Partido Socialista, Izquierda Unida y Xunta Aragonesista. Y usted me va a decir, si quiere, desde ahí, que le digo perfectamente, si usted votaría en contra o a favor. Mire, crear un programa especial para iniciar en los primeros pasos autónomos, emprendedores, pymes y comercios de Aragón, el 96% del tejido productivo, que estén pensando en dar el salto a la venta a través de Internet y vender sus productos de forma online, como complemento a su actividad tradicional en el medio rural o en la capital. ¿Usted votaría en contra o a favor? Blanca, fácil, sin mala intención. Pues se votó en contra. No lo entiende nadie. No lo entiende nadie, ni las asociaciones sectoriales, ni el pequeño comercio que están defendiendo ahora con todo lo que se ha montado en Zaragoza, con lo cual, personalmente, yo puedo compartir incluso con ustedes parte del fondo. Pero votaron en contra. Con lo cual, siendo que nosotros nos abstuvimos en el tema de TTIP y el CETA nos vamos a abstener igual, sabiendo que no es lo mismo, aunque ustedes hayan dirigido el discurso político hacia el TTIP, vuelvo a decir, a mí me daría ganas de salir y que ponga: defendemos los comercios, los autónomos y las pymes de Aragón. Y entonces, si ustedes hubieran votado a favor, yo incluso podría compartir perfectamente fondo y forma. Así de simple y así de claro. Pero bueno, supongo que debe ser, y no quiero tampoco focalizarlo en el señor Echenique o en el grupo de Podemos, sino en todos los que van a votar hoy aquí, supongo que debe ser algo con efectos o con que quiere tener algo de repercusión mediática de forma importante. Mire, nosotros tenemos claro de que el CETA no es el TTIP, es un acuerdo global, puede ser primo hermano, pero nosotros sí que somos garantistas, somos constitucionalistas y de alguna manera creemos en Europa, pero de alguna manera también tenemos claro de que cualquier tratado global de comercio que se deba firmar tiene que pasar por los parlamentos de los 28 países europeos, que el CETA sí que pasa. El CETA sí que tiene que ser ratificado porque es un acuerdo mixto y así fue declarado por la Comisión Europea, con lo cual debe ser ratificado por los 28 países que conforman la Unión Europea. Y sí que va a pasar por los 28 parlamentos, luego podemos estar de acuerdo o no, pero este tiene que pasar y debe pasar. Ojo, y detrás de esta afirmación que está diciendo este humilde diputado está también Francia y Alemania, están de acuerdo con esto, para ponerle un ejemplo de algunos de países de la Unión Europea. Y una vez que pase naturalmente por cada uno de los parlamentos, pues a partir de ahí la Unión Europea, el 27 de octubre, pues deberá firmar con Canadá a favor o en contra. Nosotros, vuelvo a decir, sí que creemos en Europa. Naturalmente nos gustaría una Europa mucho más social, que fomentara también el empleo de calidad, estable y digno, pero también queremos que este tipo de tratados garantice a nivel socioeconómico, que tenga en cuenta también las realidades del territorio, como puede ser el de Aragón, un amplio territorio con muy poca población envejecida, con un alto grado de dispersión y además con un gran problema de despoblación, con lo cual nosotros nos vamos a abstener. Y acabo como he empezado. Pónganse todas las pegatinas que quieran, lo respeto, pero a la hora de ponerse también pegatinas y de defender propuestas a nivel del comercio, de la pyme, a nivel social de Aragón, voten en consecuencia. Muchas gracias.